Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: ¡es el Señor! Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Para quienes creemos que el Evangelio es actual y es el mensaje de vida nueva y de salvación que Dios nos ofrece, hoy encontramos buenas enseñanzas para nuestra vida, una vez más. La primera, nos pasa igual que los discípulos. Ponemos nuestro mejor esfuerzo en el bien muchas veces. Los papás en aconsejar a sus hijos, en corregir a sus hijos. Los maestros en enseñar a los alumnos. Las autoridades civiles en poner orden en la comunidad. Nosotros personalmente podemos estarnos esforzando en cambiar formas de ser, defectos que nos dicen que tenemos, fallas en nuestro proceder, impaciencias, soberbia, desesperación, envidias, vanidad. Aquello que con sinceridad reconocemos que no está bien en nuestra persona y queremos cambiar. Y notamos muchas veces que no hay pesca.
No vemos los frutos que quisiéramos en todos los esfuerzos que hacemos. ¿Les ha pasado eso? Igual que los discípulos. Pescaron toda la noche y nada. ¿Por qué les pasó eso? ¿Y por qué nos pasa eso en nuestras vidas a nosotros? Porque Jesús no está ahí. ¿Dónde estaba Jesús? Dice el Evangelio que Pedro tuvo la iniciativa, voy a pescar, y los discípulos le dicen, nosotros vamos contigo. ¿Y Jesús? Así nos pasa muchas veces a nosotros. Pensamos que solo con nuestras fuerzas, solo con nuestras habilidades, solo con nuestras influencias, y más si las influencias están muy arriba, solo con recursos humanos, trampas a veces humanas, abusos a veces humanos, peor todavía. A veces creemos que podemos todo y no es cierto. Nos hace falta la ayuda, el consejo, la orientación, la motivación. Nos hace falta reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos la palabra de Jesús viva y actual en nuestras vidas. Por eso no hubo pesca y no la habrá en nuestras vidas sin Jesús. Pero Jesús nos ama tanto que se aparece. Nunca nos deja solos. Siempre se está apareciendo. Más cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos de Él. Dice el Evangelio que de mañana, por la mañana, al amanecer, Jesús se apareció a la orilla del lago. Al amanecer, Jesús es la luz del mundo. ¿Cuándo empezaron a pescar ellos? Por la noche, sin Jesús, sin la luz. Al amanecer Jesús se les aparece. Muchachos, ¿no han pescado? ¿Han pescado algo? Nada. Lancen las redes a la derecha. Para ellos es un desconocido. No se dan cuenta que es Jesús. Y sin embargo, obedecen la palabra. Lanzan las redes. Pudieron poner muchos peros como acostumbramos a ponerlos nosotros. Pudieron decirle a ese desconocido, oiga, ¿y usted es pescador? ¿Usted sabe? No lo conocían. Oiga, pero toda la noche lo hemos intentado. Es más, a la derecha hemos lanzado las redes varias veces en la noche y no hay peces. ¿Sabe qué? Ya estamos cansados. De todas maneras, gracias por querer ayudarnos. Ningún pero pusieron. Nosotros ponemos con frecuencia muchos peros. Lanzan las redes a la derecha y viene la cosecha, el fruto del esfuerzo, el fruto de creer, el fruto de ser dóciles a la indicación, el fruto de proceder con fe. Necesitamos nosotros también, como los apóstoles, escuchar a Jesús.
A Jesús que se nos aparece de muchas maneras. Cuando una persona nos da un buen consejo, Jesús se aparece hablándonos. Cuando alguien nos corrige o nos llama la atención de un mal proceder, Jesús aparecido nos corrige en el prójimo. Cuando abrimos la Biblia y de corazón la meditamos, escuchando la palabra como los apóstoles, como los discípulos en la barca, y haciéndole caso a la palabra como hicieron los discípulos, meditando la Biblia, Jesús se nos aparece. Siempre que una persona nos invita a hacer el bien, con su testimonio de vida, con su manera de ser, más todavía si nos aconseja, nos corrige, nos motiva, nos anima o nos reprende, es Jesús aparecido hablándonos. ¿Lo escuchamos como lo escucharon los discípulos? ¿Le hacemos caso? ¿Obedecemos su palabra como lo hicieron los discípulos? ¿No estará ahí la razón por la que no vemos los frutos, los cambios, las mejoras, la pesca que quisiéramos ver? ¿No será por eso que no logramos cambiar en nuestra vida lo que queremos cambiar, mejorar lo que queremos mejorar y tener la pesca que deseamos tener de nuestros esfuerzos y entrega? ¿No nos hará falta escuchar más a Jesús? Ser más dóciles a la palabra de Jesús en la Escritura, centrándonos en su Evangelio. ¿No estaremos intentando muchos cambios aún en la iglesia, en los grupos de parroquia, en nuestras personas, familias, ambientes? ¿No estaremos intentando cambios no más con nuestras fuerzas, no más con nuestras ideas, no más con nuestros gustos, no más con nuestros solos recursos? A veces encerrados en nuestras ideas sin querer escuchar otras. A veces encerrados en lo que solo yo pienso o pensamos en el grupito sin hacer caso lo que piensen otros. ¿No nos encerramos en nosotros y le cerramos las puertas a Jesús y su Evangelio? Jesús resucitado quiere estar en el centro de nuestras vidas. Aprendamos de este ejemplo. Tocaron la puerta de una persona. Era Satanás. Y conste que Satanás toca nuestras puertas seguido. Sale esa persona, ve a Satanás y Satanás le da una paliza, una golpiza, deja a esa persona tirada. Piensa en Dios, como pensamos en Dios en las necesidades, en los apuros, cuando ya no podemos. Piensa en Dios y piensa, Dios mío, ¿por qué no pasas tú por aquí? Y ve pasar a Jesús. Jesús le llama. Satanás pasó y me dañó. Por favor, ¿puedes venir mañana temprano por si vuelve a pasar? Claro, estoy para cuando me llames. Al otro día de mañana Jesús llega y le dice, pásate Jesús, espéralo aquí en la casa. Si viene, estás tú aquí. Tocan la puerta, es Satanás y le vuelve a dar la paliza del día anterior. Va con Jesús y le dice, Jesús, volvió a llegar Satanás, me volvió a golpear y tú aquí no hiciste nada.
¿Y cuándo me llamaste? ¿Y cuándo me invocaste? ¿Te enfrentaste a Él solo? Yo soy un huésped en tu casa. Tú eres el que mandas en tu casa. Está bien, Jesús. ¿Puedes quedarte en la casa? Te ofrezco un cuarto. Encantado. Al ofrecerme de tu casa, estoy feliz. Lo lleva a un cuarto y le dice, este es tu cuarto, Jesús, por si vuelve a llegar Satanás. Al otro día se repite la historia, toca, llega Satanás, le vuelve a dar la paliza a esta persona y va con Jesús otra vez. Jesús, ¿qué pasó? ¿Ya vives en mi casa? Sí, pero tú sigues siendo el dueño. A mí me has dado solo este cuarto. Ni siquiera escuché cuando llegó Satanás. Y tú no estabas aquí en el cuarto. Si estés en el cuarto no te pasa nada. Si estés conmigo. Entendió aquella persona por fin la lección que le estaba dando Jesús. Y le dice, Jesús, ahora entiendo. Te entrego mi casa. Esta casa es tuya. Yo soy el huésped. Yo soy el invitado. Es tuya. Al otro día toca Satanás. ¿Quién salió a recibirlo? ¿Quién? Para que los oigan en el Face. ¿Quién salió a recibirlo? Jesús. Cuando Satanás le ve, huye y no volvió más a esa casa. ¿Entendimos? ¿Comprendemos? Sí, Jesús está en creemos en Jesús. Sí, le rezamos a Jesús. Sí, cómo no, estamos en misa. Es más, vamos a comulgar. Hasta puedo leer la Biblia. Soy sacerdote, cura u obispo. No bastan títulos ni cargos. Lo que Jesús quiere es ser el dueño de nuestra vida. Ser el primero en nuestras ideas, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad. Ser el Señor de nuestras vidas. Para eso resucitó y vive, para vivir en nosotros y entregarle nuestras vidas a Él. De San Pablo, en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y si Cristo vive en mí y vive en ti y vive en nosotros, lanzaremos las redes y tendremos pesca. 153 peces, los números son simbólicos en la Biblia. 153 son 350, 50, 50, 50. El 3 es el número de la divinidad de Dios. Por eso la Biblia exclama, santo, santo, santo. ¿Cuántas veces? 3. 50 en la Biblia significa cuando se llega a la madurez en el crecimiento. ¿Cuántos días dura la Pascua? 50. Pentecostés, 50. La maduración en la fe. Tiempo de Pascua, Jesús vive. 153 peces significan 350 las comunidades que crecen y maduran cuando son dóciles al 3, Dios, a Jesús. Por eso dice que eran 153 peces. Toda comunidad, toda persona, todo grupo, toda familia que es dócil a Jesús, al 3, a Dios, crece hasta madurar y ver frutos en su pesca. Amén.